Desde fuera, la vida de Carolina parecía un retrato perfecto de estabilidad. A sus 35 años, tenía una casa acogedora, un negocio propio que le daba libertad creativa y un esposo que, según todos, la adoraba profundamente. Sergio era el tipo de hombre que todas las amigas envidiaban: atento, protector, trabajador. Nunca olvidaba una fecha importante y siempre tenía palabras dulces en los momentos difíciles. Carolina creía en su matrimonio. Confiaba en esa rutina compartida, en los domingos de desayuno en la cama, en los abrazos largos después de un día estresante. Había apostado su vida entera a ese amor. Y aunque, como en toda relación, existían altibajos, ella jamás pensó que detrás de tanta armonía se escondiera una mentira tan cruel. Todo comenzó de forma sutil, casi invisible. Una sensación, un temblor en el estómago. Algo que no podía explicar, pero que se instaló en ella como una alarma silenciosa. Fue durante una cena familiar. Sergio hablaba con Valeria, su hermana menor, con esa sonrisa fácil que a él siempre le salía natural. Pero había algo diferente. Carolina no sabía qué exactamente. Una mirada sostenida por un segundo más de lo habitual. Un tono en la voz que no había escuchado antes. Un brillo en los ojos de Valeria que no pudo ignorar. Valeria siempre había sido impulsiva, intensa, la rebelde de la familia. Había tenido relaciones turbulentas, decisiones cuestionables y un carácter explosivo. Carolina, en cambio, era la sensata, la que siempre cuidaba, organizaba, mediaba. Durante años, su relación como hermanas había sido compleja, una mezcla de amor, protección y competencia silenciosa. Aquella noche, mientras recogía los platos en la cocina, escuchó una risa ahogada. Asomó disimuladamente por la puerta y los vio, Sergio y Valeria compartiendo una copa de vino en el balcón. Estaban demasiado cerca. Él le rozaba el brazo mientras ella inclinaba la cabeza y reía como una adolescente. Carolina sintió un nudo en el pecho, pero se obligó a pensar que estaba exagerando. Que eran imaginaciones suyas. Que simplemente era cansancio. Pero los días siguientes no la dejaron olvidar. Sergio comenzó a cambiar. Pequeñas cosas, llegadas más tarde de lo habitual, explicaciones vagas, evasivas. Empezó a llevar el celular siempre con él, incluso al baño. A veces lo encontraba sonriendo solo, como si leyera algo divertido, y al verla, escondía la pantalla. Y Valeria. Valeria se volvió más presente. Aparecía sin avisar, con excusas ridículas, que había pasado cerca, que extrañaba a su hermana, que necesitaba consejos. Carolina, que siempre había sido hospitalaria, comenzó a sentirse invadida. Y lo peor, comenzó a sentirse observada. Como si entre ellos existiera un lenguaje secreto que ella no podía descifrar. Una noche, sin poder dormir, Carolina bajó a la cocina por un vaso de agua. Desde la escalera, escuchó la voz de Sergio en la sala. Hablaba en voz baja, con una ternura que hacía años no le dedicaba a ella. Se acercó en silencio. Él estaba solo, con el celular en la mano, diciendo cosas como: te extraño, no puedo dejar de pensar en ti, tú sabes lo que significas para mí. Su mundo se detuvo. No necesitaba ver el nombre en la pantalla para saber con quién hablaba. Valeria. Sintió las piernas temblar. No dijo nada. Subió las escaleras con el corazón hecho pedazos. Esa noche lloró sin hacer ruido, apretando la almohada contra el rostro para no despertar a su esposo. La traición no era solo de él. Era de su sangre. De la única persona en la tierra que debería haberla defendido de todo. A la mañana siguiente, la rutina siguió como si nada. Sergio preparó café, besó su frente y le deseó un buen día. Carolina respondió mecánicamente, fingiendo una sonrisa. Pero por dentro, ya no era la misma. Algo se había quebrado,
y no había forma de arreglarlo. En lugar de confrontarlos, decidió observar. Empezó a tomar nota de todo. Horarios, comportamientos, gestos. Usó una vieja grabadora para registrar conversaciones cuando no estaba. Instaló discretamente una aplicación en el celular de Sergio, aprovechando un descuido. Guardó capturas de pantalla, extractos bancarios, registros de llamadas. Todo con precisión quirúrgica. Día tras día, descubría más. Mensajes cifrados, encuentros secretos, mentiras compartidas. Ellos eran cuidadosos, sí, pero no lo suficiente para engañar a una mujer que había dejado de confiar. Una mujer que había dejado de amar para empezar a planear. Durante semanas, Carolina se convirtió en una sombra. Silenciosa, pero siempre presente. Sonreía cuando debía hacerlo. Jugaba su papel de esposa perfecta mientras por dentro hervía un veneno lento. Su dolor se transformó en estrategia. Su desesperación en control. Comenzó a pensar en la venganza. No en una explosión de rabia. No en una escena violenta. No. Carolina era artista. Y su venganza sería una obra maestra. Una tarde, mientras Valeria tomaba una ducha en su departamento, Carolina entró silenciosamente. Tenía una copia de la llave, de una vez que Valeria la había olvidado en su casa. Caminó entre las cosas con una calma escalofriante. Abrió una gaveta. Tomó un frasco de perfume, una foto de ellas juntas de niñas, y una prenda íntima. Esa misma noche, dejó todo cuidadosamente escondido en la guantera del auto de Sergio. Y esperó. Sabía que todo tenía que ocurrir en el momento justo. Sabía que el primer golpe debía ser emocional, pero elegante. Que debía doler, sin dejar rastros. Sergio no notó nada. Al día siguiente, como siempre, salió a trabajar. Carolina le deseó suerte con un beso en la mejilla. Él sonrió. Había en esa sonrisa una paz insoportable, como si todo en su mundo siguiera perfecto, como si no hubiera una traición creciendo como hiedra venenosa entre las paredes de su hogar. Pero esa noche, al regresar, lo notó extraño. ¿Todo bien?, preguntó ella, fingiendo preocupación. Sí, claro, solo que, creo que alguien tocó mi coche. ¿Tocó tu coche? Encontré unas cosas raras en la guantera. Una botella de perfume que no es tuya. Una prenda interior. No entiendo nada. Carolina tragó saliva y mantuvo la calma. Miró a Sergio con naturalidad, como si el desconcierto de él también la afectara. ¿Y crees que alguien la dejó ahí?, preguntó, cruzando los brazos. ¿Alguien que tiene acceso a tu auto? Sergio desvió la mirada. Por un segundo, su rostro mostró una duda. Un miedo. Pero luego sacudió la cabeza. Tal vez fue una broma. Un malentendido. Carolina no insistió. No era necesario. La semilla estaba plantada. Mientras tanto, Valeria se mantenía ausente. No respondió los mensajes ese día. Ni al siguiente. Algo en el ambiente había cambiado. La complicidad que los unía comenzaba a resquebrajarse. La seguridad de su pequeño juego empezaba a diluirse en la incertidumbre. Carolina lo sabía. Y eso le daba fuerza. No tardó en recibir una llamada. Era Valeria. Carolina, ¿estás bien? Sí, claro. ¿Por qué? No sé, te noté distante. Últimamente no me contestas como antes. He estado ocupada. Con la galería. Con la vida. Tú sabes. Sergio me dijo que encontraste cosas raras en su coche. Carolina sonrió para sí. Sí. No me comentó nada. Bueno, solo quería saber si todo estaba bien entre ustedes. Por supuesto, Valeria.
como siempre. Colgó sin dejar espacio para más preguntas. Sabía que su hermana estaba nerviosa. Esa llamada no había sido por preocupación. Fue una verificación. Una forma de tantear el terreno. Y eso confirmaba todo, estaban juntos. Mentían. Ocultaban. Y empezaban a temer. Los días siguientes fueron un teatro cuidadosamente montado. Carolina siguió actuando con una precisión milimétrica. Abrazos, sonrisas, cenas servidas a tiempo. Mientras tanto, Sergio dormía mal. Revisaba su teléfono más seguido. Salía a hablar al jardín con voz baja. Se duchaba más de lo normal. Cambió la contraseña de su computadora. Cada uno de esos gestos era un clavo más en su propio ataúd. Y entonces llegó el momento del segundo golpe. Carolina envió, desde un correo anónimo, una serie de mensajes al jefe de Sergio. Eran capturas de conversaciones. Algunas ciertas, otras fabricadas con habilidad. El mensaje sugería que Sergio mantenía una relación inapropiada con una persona vinculada al trabajo. Una situación potencialmente peligrosa para la imagen de la empresa. 2 días después, Sergio llegó a casa con el rostro desencajado. Me suspendieron. Hasta que se aclare todo. ¿Por qué? Alguien envió mensajes, capturas. Acusaciones absurdas. Carolina lo miró con preocupación fingida. ¿Y tú sabes quién pudo haber hecho algo así? Sergio negó con la cabeza. No tengo idea. Pero alguien quiere arruinarme. Carolina lo abrazó. Le susurró que todo estaría bien. Que confiaba en él. Esa noche, mientras él dormía, ella observó su rostro. Y por primera vez en semanas, sonrió de verdad. Valeria, por su parte, comenzó a desesperarse. Envió mensajes ambiguos, trató de contactarla más seguido. Carolina no respondió. Mantuvo la distancia, el silencio. Sabía que su hermana, sin control, era como una bomba de tiempo. Y no tardaría en explotar. Una tarde, Valeria apareció en la galería. Necesito hablar contigo, dijo, sin rodeos. Carolina la llevó a la oficina del fondo. Cerró la puerta. Esperó. No sé qué está pasando, empezó Valeria. Sergio está paranoico. Cree que lo están vigilando. Y tú, estás rara. ¿Qué está pasando? ¿Tú me lo preguntas? Valeria bajó la mirada. Sé que cometí un error. ¿Error? No pasó nada físico. Fue solo, hablar. Coquetear. Nos dejamos llevar. Fue estúpido. Pero no pasó nada. Carolina la miró con una frialdad nueva en su rostro. Como si no reconociera a la mujer que tenía delante. ¿Y crees que eso me consuela? No quiero perderte. Ya me perdiste, Valeria. Valeria rompió en llanto. Pero Carolina no la abrazó. No esta vez. La dejó sola, sentada, temblando en la silla de cuero. Sabía que el dolor de su hermana apenas comenzaba. Y aún quedaban muchos actos en esta obra. Sergio comenzó a pasar más tiempo en casa. Su suspensión en el trabajo, aunque temporal, le arrancó la seguridad que siempre había proyectado. Ya no era el hombre confiado que salía por las mañanas con traje impecable y la cabeza en alto. Ahora rondaba la casa con expresión tensa, mirando constantemente por la ventana, como si temiera que en cualquier momento todo se derrumbara. Carolina lo observaba en silencio. Se convirtió en su sombra. Estudiaba sus movimientos, sus silencios, sus gestos. No necesitaba hacer preguntas. Sabía que la culpa comenzaba a invadirlo por dentro, que la paranoia lo carcomía lentamente. Y cuanto más caía él, más fuerte se sentía ella. Valeria, en cambio, desapareció por completo.
Dejó de enviar mensajes, de aparecer en redes, de visitar la galería. El silencio era su manera de defenderse. O de ocultarse. Pero para Carolina, eso no era suficiente. Aún quedaba mucho por cobrar. Una noche, Sergio rompió el silencio. ¿Te pasa algo conmigo? Carolina levantó la vista del libro que fingía leer. ¿Por qué lo preguntas? No sé, estás distante. Fría. Ya no eres tú. Ella cerró el libro con suavidad. Lo miró con la calma de quien ya no teme. Tal vez porque me cansé de fingir que no veo lo que tengo delante. Sergio palideció. ¿Qué estás insinuando? Nada que no sepas. Él se levantó de la silla como si el aire se hubiera vuelto tóxico. Estás paranoica. Esto ya es una cacería de brujas. ¿Y por qué habrías de sentirte perseguido si no has hecho nada? Sergio no respondió. Solo se quedó de pie, respirando con dificultad. Esa noche durmieron en la misma cama, pero a kilómetros de distancia. Carolina, de espaldas. Sergio, despierto, con los ojos clavados en el techo. El día siguiente trajo una nueva jugada. Carolina imprimió varias de las conversaciones que había recopilado. Las puso en un sobre elegante, junto con una nota escrita a mano, asterisco para que recuerdes con quien compartes tu cama. Asterisco. Dejó el sobre en la almohada de Sergio antes de salir a la galería. Cuando él lo encontró, no hubo gritos. Ni confrontación. Solo silencio. A partir de ese momento, Sergio cambió. Comenzó a evitarla. Caminaba por la casa como si temiera a cada palabra, a cada mirada. Valeria no volvió a comunicarse. La distancia entre ellos, entre los tres, se volvió un abismo. Pero Carolina no había terminado. Organizó una cena familiar. Invitó a sus padres, a sus tíos, a algunos amigos cercanos. Hizo que pareciera una celebración espontánea. Sergio no tuvo opción, aceptó la invitación sin saber que esa noche marcaría el principio del fin. Todo parecía normal. Risas, brindis, música suave. Sergio intentaba sonreír, aunque sus ojos lo delataban. Carolina, en cambio, se movía con soltura. Era la anfitriona perfecta. Y entonces, en medio de la cena, se levantó y pidió la palabra. Quiero agradecerles por estar aquí. Por compartir esta noche con nosotros. La familia es lo más importante, ¿no es cierto? Los invitados asintieron, algunos alzaron sus copas. Y por eso mismo, continuó, sacando de un cajón cercano un pequeño paquete envuelto en papel dorado, quiero compartir algo que descubrí hace poco. Algo que me recordó cuán frágiles pueden ser los vínculos cuando se rompen la confianza y el respeto. Colocó el paquete frente a Sergio. Ábrelo, amor. Él la miró con terror. Pero no podía negarse. Abrió el paquete con manos temblorosas. Dentro había una carpeta. Fotografías. Capturas de pantalla. Fechas. Horas. Pruebas. Sergio no dijo una palabra. Tampoco Valeria, que había llegado a la cena con una sonrisa forzada y ahora se descomponía en su silla. El silencio fue absoluto. Mi esposo y mi hermana, dijo Carolina, mirando a los presentes. Una historia que jamás quise contar, pero que ellos decidieron escribir sin mí. Se hizo un silencio aún más profundo. A veces, la verdad necesita gritar. Y hoy decidí no callarla más. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Valeria se levantó y salió corriendo, con lágrimas en los ojos. Sergio se quedó sentado, con la carpeta en las manos, como si lo hubieran vaciado por dentro. Carolina alzó su copa. Por la honestidad. Aunque duela. Y bebió. A partir de esa noche,
nada volvió a ser igual. Ni para Sergio, ni para Valeria. Y, por supuesto, tampoco para Carolina. Pero ella, por fin, se sentía libre. Las semanas siguientes fueron una mezcla de calma y caos. En casa, Sergio casi no hablaba. Había recogido algunas cosas y se había ido a dormir al sofá, como si la cama conyugal le quemara la piel. Valeria no volvió a aparecer. Ni siquiera intentó dar explicaciones. Sus redes estaban en silencio, sus llamadas, inexistentes. Desapareció del mapa como una sombra avergonzada. Carolina, en cambio, floreció en su dolor. Cada día que pasaba sin fingir, sin cargar con el peso de las apariencias, era una victoria. Retomó proyectos antiguos en la galería, pintó durante horas, volvió a reír con sus amigas y comenzó a ver en el espejo a una mujer que no reconocía, pero que le gustaba. Era más fuerte, más clara, más libre. Una tarde, recibió una visita inesperada. Era Sergio. No traía flores, ni regalos. Solo una expresión de derrota. «Necesito hablar contigo», dijo, de pie en el umbral de la galería. Carolina lo miró en silencio. Dudó por un instante, pero luego asintió. Lo hizo pasar. Cerró la puerta. No había nadie más en ese momento. «¿Qué quieres?», preguntó con voz firme. «Perderte ha sido el golpe más duro que he recibido en mi vida. No me perdiste por una decisión, me perdiste por muchas». Sergio bajó la mirada. «Cometí un error. Me dejé llevar. Me confundí. Pero tú y yo, éramos reales». Carolina lo observó sin pestañear. «¿Y qué fue ella, entonces?». Sergio suspiró. «Una fantasía. Un escape. Algo que jamás debió pasar». «Pasó», interrumpió ella. «Y no solo una vez». Hubo un silencio largo. Sergio se frotó el rostro con las manos. «¿Tú puedes perdonarme?». Carolina lo miró como si acabara de preguntarle si podía volver el tiempo atrás. «El perdón es un proceso. Y yo apenas estoy empezando el mío, pero no para ti. Para mí». «Entonces, ¿ya no hay oportunidad?». Ella sonrió con tristeza. «Tú elegiste tu camino. Ahora me toca elegir a mí. Y yo, me elijo a mí». Sergio se quedó unos segundos en silencio. Luego asintió, como quien acepta una condena. Salió sin decir una palabra más. Esa noche, Carolina volvió a dormir profundamente. Por primera vez en mucho tiempo. Asterisco. Días después, recibió una carta. Sin remitente. Dentro, una hoja escrita con la letra de Valeria. _No espero que me perdones. Pero quería que supieras que he tocado fondo. Perdí a mi hermana, y con ella, una parte de mí que ya no sé cómo recuperar. No te escribo para pedirte nada. Solo para decirte que lo lamento. Que te extraño. Que ojalá, algún día, puedas volver a mirarme sin odio en los ojos. _. Carolina leyó la carta sin derramar una lágrima. No sentía odio. Lo había sentido. Había ardido en él durante días, semanas. Pero ahora, no era odio lo que quedaba. Era vacío. Como si ese lazo hubiera muerto y ella, simplemente, hubiera seguido adelante. Guardó la carta en una caja. La misma caja donde había puesto todas las pruebas, fotografías y recuerdos que ya no necesitaba. Cerró la tapa y la subió al altillo. Allí se quedaría. Como un capítulo cerrado de su vida. Asterisco. Pasaron los meses. Carolina remodeló la galería. Cambió los cuadros, pintó las paredes, organizó una exposición nueva.
se dejó el cabello más corto. Viajó sola a una exposición en Madrid. Aprendió a disfrutar del silencio, de su soledad elegida, de no tener que rendir cuentas a nadie. Y una tarde, mientras caminaba por el parque con una libreta en la mano, conoció a un hombre. Se llamaba Tomás. Era fotógrafo. Tenía una risa sincera y una mirada limpia. No fue amor a primera vista. Fue algo más honesto, fue paz. Se vieron varias veces. Café, paseos, conversaciones. Tomás no preguntaba por su pasado. No necesitaba saber para respetar. Y eso a Carolina le bastaba. Una noche, mientras hablaban bajo un cielo estrellado, él le preguntó: ¿crees en las segundas oportunidades? Carolina lo pensó por un momento. Creo en las personas que deciden no repetirse. Tomás sonrió. Ella también. Y en ese instante, entendió que la historia que una vez la destrozó, ya no tenía poder sobre ella. Había sobrevivido. Y lo más importante, había vuelto a vivir. Con el paso del tiempo, la historia de Carolina se volvió una lección viva. No solo para ella, sino para todos los que la conocían. Las personas murmuraban en voz baja lo que había pasado. Algunos la miraban con pena, otros con admiración. Pero ella no se preocupaba por las versiones. Sabía su verdad. Sabía lo que había atravesado. Sabía que nadie, absolutamente nadie, podía arrebatarle la dignidad que había recuperado. Una mañana, recibió un mensaje inesperado. Era de su madre. Tu hermana ha regresado a casa. Está mal. Muy delgada. En silencio. No ha querido hablar con nadie. Pero te llama en sueños. Carolina sintió una punzada en el pecho, pero no respondió de inmediato. Habían pasado más de 8 meses desde la última vez que vio a Valeria. Desde la noche de la cena, no había vuelto a escuchar su voz. La carta fue lo único que la había unido a ella en ese tiempo. Y ahora, el pasado tocaba nuevamente a la puerta. Fue a verla. No por perdón. No por reconciliación. Sino porque sabía que cerrar ciclos también implicaba enfrentar fantasmas. La encontró en su antigua habitación, acostada, con la mirada perdida. Valeria la miró y rompió en llanto. Lo destruí todo, murmuró. Perdí lo único que importaba. Carolina no la abrazó. Pero se sentó a su lado. Te perdiste a ti misma, Valeria. A mí solo me fallaste, pero tú te rompiste. Valeria asintió, sin poder dejar de llorar. Nunca quise hacerte daño. Lo hiciste igual. ¿Algún día podré hacer algo para reparar esto? No lo sé, dijo Carolina, con una calma dolorosa. Algunas heridas no se curan, solo dejan de sangrar. No se dijeron más. Pero en ese breve encuentro, algo quedó claro. Valeria ya no era amenaza. No era enemiga. Era solo una mujer rota. Y Carolina, aunque no la abrazara, ya no sentía odio. Sentía compasión. Y eso también era libertad. Asterisco. El tiempo pasó. Tomás y Carolina siguieron viéndose. Nada apresurado. Nada impuesto. Él entendía sus silencios, respetaba sus espacios. Ella le contaba pedacitos de su historia, no por obligación, sino por elección. Una tarde, mientras caminaban por la galería, él se detuvo frente a uno de sus cuadros nuevos. Este es distinto. Tiene algo, sanado. Porque fue pintado desde La Paz, respondió ella. ¿Y qué nombre le pusiste? Carolina sonrió. Resiliencia. Él la miró con ternura. No dijo nada. Solo le tomó la mano. Y así, sin promesas apresuradas, sin cuentos de hadas, Carolina comenzó una nueva etapa. Una vida sin máscaras,
sin mentiras. Donde las cicatrices no eran debilidades, sino marcas de una guerra ganada. Asterisco. Sergio, por su parte, se fue a otra ciudad. Se dice que intentó rehacer su vida, pero siempre cargó con la sombra de su error. No volvió a ver a Carolina. Ni ella quiso volver a verlo. Entendió que algunas puertas, una vez cerradas, no deben abrirse nunca más. Asterisco. Años después, en una entrevista para una exposición artística, le preguntaron a Carolina: ¿cuál es tu mayor obra? Ella pensó un momento, y luego dijo: sobrevivir. Reconstruirme. Aprender a no mendigar amor. Y saber, con absoluta certeza, que no hay traición que pueda vencer a una mujer que decide elegirse a sí misma. Esa fue su verdadera victoria. Y esa, su historia épica.